Bienvenidos, brujuleros, a una nueva edición de Brújula Libertaria. En esta oportunidad les traemos a Santiago Pérez y a Mateo Severi, dos economistas uruguayos, jóvenes, que tuvieron el placer de interiorizarse con las ideas de la libertad de la mano de la Escuela Austríaca de Economía y que, fruto de dicho contacto y tratando de hacer propuestas nuevas y tratando de obtener resultados, no lo que se viene intentando hacer en Uruguay históricamente, que es más de lo mismo, ganaron un Premio Nacional de Economía de la Academia Nacional de Economía, un trabajo que publicaron sobre cómo reducir la pobreza infantil. Muchachos, muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Oh, ¿Cómo muchas les lleva el gracias. domingo? Bueno, Todo gracias por la bien, todo invitación. bien. ¿Todo bien? Bueno, cuéntenme. La primera pregunta que les quiero hacer. ¿En qué momento se enteraron que el 90% de lo que les enseñaron en la Facultad de Economía no era tan así? Esa es la primera pregunta que les quiero hacer. Bueno, arranco yo si a Mateo no le molesta. Actualmente estoy estudiando economía. Eh, bueno, no más que no sea así, a ver, yo llegué a la escuela austríaca leyendo. A mí me encanta aprender, me encanta leer, y aparte, obviamente, como complemento de lo que aprendo en facultad, que hay cosas que son útiles, hay cosas que uno puede discutir, llegué leyendo. Arranqué por un libro de historia económica y así me fui metiendo hasta que, después de haber leído 10 11 libros, llegué a la escuela austríaca, a los típicos autores, a Mises, a Hayek, después me fui a más radical, tipo a Rothbard, pero fue leyendo y fue convenciéndome, ¿no? De cómo, a ver, la escuela austríaca se basa en argumentación, el planteo de ideas, y fue así, me convencieron y ya. Y después como complemento de la carrera yo veía que las cosas que aprendía o o me hacían ruido, o veía que ahí afuera no era tan así, entonces, bueno, fue a puro convencimiento. Sí, bueno, yo primero quiero aclarar que no soy economista, soy licenciado en ciencia de datos, pero sí tengo una base de economía, digamos, he tenido ciertas materias de economía, y hay temas que he visto en economía que son en cierta manera el liberalismo económico, a veces podría decir, otras no, pero lo que me llamó más la atención, que empecé a leer y sobre todo a ver en el debate público cuando surgía en su momento Javier Milei, y me acuerdo yo tuve la oportunidad de ir en 2018 cuando vino acá a Uruguay, World Trade Center, y realmente fue una charla que muy apasionante y de verdad muy entretenida. Y empecé a leer, no en tanta profundidad como Santi, pero me empezaron a convencer los conceptos, los valores morales que lleva a cabo la escuela austríaca, el liberalismo. Y bueno, eso fue mi camino hacia esto. Así que eso. Santi, bueno, pregunta para ti, para abrir esto de la economía, que nos expliques un poco cuál es. Queremos hacer una base teórica y después vamos a cómo de esa base teórica llegaron a su tesis. ¿Cuál es el concepto fundamental que hay que entender para entender algo de economía que te rompe la cabeza, que te rompe los esquemas? Si tuvieras que elegir uno. Bien, siguiendo a lo que es la tradición austríaca, el eje central de todo, y en nuestro trabajo nosotros partimos de ese eje. Es más, yo el año pasado, que también nosotros participamos por separado en el premio del año pasado, también, que fue sobre crecimiento, mi tesis también fue partir del mismo principio, que es el axioma de la acción humana, este hecho de que todo ser humano actúa consciente, de manera deliberada, persiguiendo fines y objetivos personales, y para eso busca eh, los medios idóneos para cumplir. Entonces, nosotros en el caso de nuestro trabajo, para primero definir qué se entiende por pobreza, nosotros partimos de una concepción praxeológica. La praxeología es el estudio de la acción humana. Entonces, nosotros centramos primero la pobreza en ese marco de la escuela austríaca, ¿no? Que entendemos correctamente por pobreza. Entonces, a modo de ejemplo, el concepto de pobreza nosotros lo entendemos como, bueno, este, si nosotros podemos partir de esa idea de que todas las personas persiguen ciertos fines y objetivos, entonces necesitan recurrir a medios para poder alcanzarlos. Se dice que una persona es pobre o se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene los medios
idóneos para poder cumplir con esos fines. En especial los de mayor urgencia, ¿no? Porque cada persona tiene una escala valorativa en cuanto prioriza tanto medios como fines, y existen, bueno, algunos fines, digo, que son como más prioritarios, ¿no? Lo que es la alimentación, hay cosas que son esenciales, sin cumplir esos fines no puede uno avanzar en más fines. Entonces, quien no tiene los medios suficientes como para poder lograr satisfacer esas necesidades más urgentes es una persona pobre. Y así es que nosotros, bueno, partimos de esa tesis, un poco hablamos sobre cuándo es correcto hablar, bueno, pues diferenciamos entre pobreza general y pobreza infantil, y bueno, cuándo nos referimos a la pobreza general, la pobreza infantil, y ahí el trabajo camina solo. ¿Y cuál es el estándar al que se ciñeron estadístico? ¿Cuál es la pobreza en Uruguay? Bien, el dato de pobreza es el dato de INE, que es como Pero convencionalmente es, se es, mide. es un dato que es un dato que tuvo un salto estrepitoso por un cambio en la vara con la Un que se cambio mide. metodológico. Exacto. Sí, sí, un cambio O sea, metodológico. Fue, bueno, se ciñeron por el dato nuevo. sí, sí, en principio el dato que más nos importa, nosotros manejamos dos datos importantes. Uno que es el referente a la pobreza infantil, que es la tasa de pobreza, es más o menos del 32%, o sea, uno de cada tres niños, según la metodología del INE, es pobre. También está la metodología, lo de la pobreza multidimensional, esto que la pobreza se suele medir con el tema del ingreso, ¿no? El ingreso del hogar, pero después se amplió al tema más el aspecto multidimensional, ¿no? Abarcar distintos aspectos más allá del ingreso, sino lo que son las Teléfono, condiciones del internet, hogar, todo servicios eso. de streaming, ocio, etcétera. Sí, son como bien específicos a las características del hogar y las características de la persona, más allá de los ingresos que tiene. Y después hay otro dato que nosotros manejamos que es muy importante, que es, esto yo no sé en qué momento se empezó a medir, que es lo de la pobreza subjetiva. Esto es, si la propia persona se considera pobre. En este caso, que es bien nuestra definición, y la pregunta en la encuesta del INE, o en lo que se maneja en la encuesta continua de hogares, es así, es si uno considera que no tiene los medios suficientes para vivir. Y ahí es increíble, uno de cada tres uruguayos, no solo niños, sino que uruguayos, uno de cada tres se considera pobre. Y esto es más o menos general para todas las edades. Uno de cada tres uruguayos se considera pobre. Sí, perdón, yo acá siguiendo en línea con lo que comentaba Santi de la pobreza, y algo que capaz que no quedó tan claro cuando fuimos a desayunos informales, es que la pobreza infantil sale del hogar, o sea, un niño es pobre porque el hogar es pobre, básicamente. Y también hay una realidad del hogar pobre, de que en promedio tiene muchos más hijos que un hogar no pobre. Entonces eso también tiende a inflar más el número. Eso también de que comentaba que ahora se sigue más una pobreza multidimensional, que no es que reemplaza a la otra, sino que son complementarias. Antes era una pobreza únicamente monetaria, que se determinaba un valor de la canasta de los bienes. Bueno, si el hogar tenía menos de ese valor, era pobre. Pero para seguir mejores estándares internacionales se incorpora la pobreza multidimensional, que además es mucho más certera o refleja más la realidad porque un hogar, si está un poquitito arriba de esa línea de pobreza de antes, tenía unas características muy similares de estar un poquito abajo de esa línea. Entonces, en ese sentido, ha sido mejorada eso. Entonces, podemos decir que el dato sobre el cual se basan es variable. Está el dato duro de línea, 18%, llamémosle de pobreza. El dato duro también en pobreza infantil es 30%. Y la pobreza autopercibida la ponemos en un 33%. De acá arrancamos. Claro. ¿Cómo estructuraron el plan? ¿Qué fue el primer paso lógico que dieron? ¿Qué es lo segundo que vamos a investigar para ver cómo resolver el problema? Porque les preguntaría cuál es la tesis también, que se me está salteando, pero digo, creo que la tesis es resolvamos la pobreza. Ahora, Exacto. ¿qué le sigue? Está bien, este es el dato pobreza. ¿Qué le sigue? Nuestro trabajo orienta en dos o tres pilares. El principal pilar para el tema de solucionar la pobreza es el crecimiento económico. El crecimiento económico o el desarrollo económico como la única forma de salir de la pobreza de forma secular, sostenible, obviamente es con una mira en el largo plazo. Obviamente, las propuestas que nosotros hacemos, todo eso no es
solo para un periodo de 5 años, ¿no? Como fue la agenda política, sino que hay medidas que requieren de décadas, ¿no? Y es algo que se hace de manera progresiva, sostenida, ¿no? Entonces ahí el primer pilar es eso, es el crecimiento económico como la única forma de salir adelante. Después viene toda la parte de, bueno, el cómo administramos hoy en día las políticas públicas, ¿no? Cómo funciona el MIDES, cómo funciona todo el sistema integral de educación y de cuidados, especialmente en el área de cómo no infancia. funciona el MIDES? Bueno, ahí nosotros ahí nos metemos en, esto es a gusto personal mío, es el teorema de la imposibilidad del socialismo. Aplicado correctamente es Mucho, básicamente por qué las políticas mucho, públicas no funcionan. mucho Mises, Santi. Bueno, ahí Praxeología, hay mucho. imposibilidad de Y sí, cálculo económico. es un trabajo que se basa exclusivamente en la escuela austríaca. Entonces, bueno, eso es el marco para decir qué es lo que podemos hacer que sabemos que no funciona, o sea, qué es lo que no tenemos que hacer, que sabemos que no funciona y que sabemos que de manera, en cierto marco, sabemos que puede dar buenos resultados. Entonces, el segundo pilar es eso, es cómo orientar el sistema de educación y de cuidados bajo este concepto de que las políticas públicas, así, centralizadas, de forma coactiva con el aparato del Estado, no funcionan y tenemos que ir a un sistema mucho más descentralizado, autónomo, mucho más simple. Ahí hacemos un montón de comentarios en cuanto a la superposición de tareas, la duplicación de gasto y que hay muchos cometidos que están repetidos. Bueno, un poco estamos gastando, dicho de la mejor forma, al pedo en cosas que no están funcionando como deberían funcionar. Y el tercer pilar es toda la parte de capital humano, todo lo que es la educación y qué se puede hacer específicamente en el área de educación, en lo que es la formación de capital humano y abarcar luego más eso de los aspectos multidimensionales. Pero en principio, nuestro eje principal es eso, es en ese orden. Principal, crecimiento económico. O sea, pasa ahí adelante, crecimiento económico, y en la medida en la cual nosotros logramos consolidar las instituciones o las herramientas básicas para el crecimiento económico, nosotros podemos en largo plazo ir solucionando este problema de la pobreza. Ya del tema de crecimiento económico, el año pasado fue el tema del premio, el del año pasado fue crecimiento económico, entonces no nos metimos tan de lleno porque ya el año pasado habíamos hablado. En ese caso yo puedo decir, fíjense a nuestros trabajos, mi ensayo del año pasado se titula Capitalismo y Empresarialidad. Si me buscan en las redes, está en las vueltas, mi Twitter o algo, está el ensayo, y bueno, incluso en la página de Acadeco. Mateo también participó el año pasado, tiene un trabajo que también pueden ir a verlo, y entonces ya del tema de crecimiento económico como que ya se habló bastante, pero ahí tenemos que decir, bueno, después, más allá de crecimiento económico, ¿a dónde vamos? Y ahí está donde nosotros nos metemos de bomba, en que el sistema actual, como funciona, no funciona, y después en qué otras cosas sí podemos hacer. Entonces, en este caso, capaz que a Mateo incluso le gusta más hablar de todos los programas basados en evidencia internacional, los programas más específicos, más costo efectivos, que no requieren de subsidios o de transferencias y son más como van a la raíz de los problemas. Entonces, A ver, Mateo, contanos entonces un poco formas de atacar la pobreza infantil que no impliquen redistribuciones forzosas, llamémosle. Ok. Perdón, yo te contesto eso porque quería aclarar algo que era referido a esto último anterior, de que, bueno, hablábamos que la batalla principal tiene que ser por el crecimiento económico, y para llegar a ese crecimiento económico, la mejor manera es atacar directamente a la libertad económica, o sea, tener mejores índices de libertad económica. Nosotros mostramos en trabajo un gráfico que es muy claro, fue hecho por el Instituto Fraser, que muestra que los países, a medida que aumentan los deciles de libertad económica, la pobreza de manera consistente baja. Uruguay tiene un índice de libertad económica 7,04. eh, y nosotros lo que decimos es, si Uruguay aumenta 0,74 puntos de libertad económica, eh, podría llegar a niveles de Alemania, Estonia, Finlandia, y, y por cada punto adicional la pobreza se reduciría a un 30 y 44%. Bueno, ahora esto de que comentabas formas como de atacar la pobreza infantil. Discúlpame, ¿cómo dijiste que se llamaba el gráfico? Está en la página 14, Pobreza y Libertad Económica. Pobreza y libertad económica. la 12 por ahí.
Sí, es simplemente la relación estadística de que en los deciles de libertad económica más altos, o sea, en los países más libres, la pobreza medida de forma internacional. O sea, esto es importante porque en cuanto a la metodología, todos los países ponen su propia brecha de pobreza, pero después existe una metodología internacional que permite la comparación entre países. Nosotros tomamos internacional, creo que es la brecha, o la brecha no, la línea, perdón, de $10 al día. Y bueno, entonces más o menos es una línea comparable a Uruguay, y eso de forma internacional, los países más libres tienen tasas de pobreza más bajas o sea, con esta línea internacional. Eh, Mateo, ibas a Sí, decir algunos planes concretos. exacto. Bueno, uno es ir a la raíz o sea, de los sistemas de cuidados que hay en la infancia. Hoy en día tenemos, y hablamos ahí de estandarización de los centros de cuidado. Hoy en día existen 8 programas de infancia. Los más importantes son el CAPI, el CAIF y el Siempre. El Siempre es una alianza entre empresas y sindicatos. El CAPI está bajo la órbita de ANEP, y el CAIF, bueno, es más privado. Nosotros ahí lo que decimos, o sea, hay varios centros educativos, lo mejor es estandarizarlo y habría que ir progresivamente hacia un sistema del estilo CAIF, y ahí decimos porque es más eficiente. Hay un estudio de la economista Ana Balsa que dice, bueno, la universalización de los CAIF, o sea, que hayan CAIF en todos lados, que sean todos CAIF, supone una inversión de 500 millones, y además tenés la ventaja de que el costo de mantener un CAIF es de $3.500 por estudiante anuales versus $11.000 de los CAPI. Entonces es mucho más eficiente. Después, si bien es cierto que los CAIF se están yendo más hacia 8 horas, tiene que seguir yendo hacia esa línea. O sea, hay que seguir fortaleciendo esa parte, porque el CAIF cumple esa doble función de los cuidados a los niños, atención a los niños, y de que los padres, bueno, tengan más tiempo de ir al mercado laboral, entonces mejorar los ingresos, entonces, bueno, puedan salir de la pobreza. También está todo ese tema de como decía Santiago, de revisión de gasto público, hacer cosas más eficientes. También lo que nosotros vemos es que a ver, hay un gran problema en el sistema educativo, y sobre todo se ve en el liceo. Si bien la primaria es prácticamente universal, que todos terminan, ya en el liceo las tasas de egreso empiezan a bajar estrepitosamente, y si vos ves por niveles socioeconómicos, la diferencia es abismal. Eh, Según el último dato del INED, el Instituto de Evaluación Educativa, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dice, bueno, que la tasa de egreso en la educación media superior es del 70% en el nivel alto y 20% en el nivel muy bajo. O sea, tenemos 50 puntos de diferencia. O sea, se abandonan ya en tercero de liceo porque, bueno, porque dicen, la verdad que no me rinde quedarme 3 años más en el sistema educativo, porque voy a ganar lo mismo estando en tercero a sexto. Entonces ahí hay que cambiar un poco el sistema educativo. Nosotros ahí lo que decimos es, bueno, hay que ir más a un sistema generalizado de una currícula liceal técnica, eso de la formación dual, que existe algunos casos acá en Uruguay como el ANIMA, pero lo que permite es, bueno, la persona, el estudiante, pueda trabajar, pero que no deje de estudiar. Entonces, tiene un aprendizaje también en el trabajo y en la educación. Y bueno, también nosotros mostramos que la evidencia de eso es que dice, bueno, que en Alemania, básicamente en Alemania ha sido muy efectivo, y, y los resultados positivos es que mejora la probabilidad de empleo en 13 puntos, y además reduce la probabilidad de recibir beneficios sociales en el futuro, ¿no? En 10 puntos. Otra de las cosas que nosotros también mencionamos es el tema del home visiting. El home visiting básicamente es ir a los hogares, ¿no? A los hogares pobres. Hay evidencia que dice que si se aplica el home visiting de forma intensa y sostenida, hay beneficios en el lenguaje observado y la conducta de los niños de 2 años. Entonces, básicamente
tienen mejores conductas los niños. Lo que nosotros decimos es que eh, si bien el home visiting es un poco costoso, hay que ir y pensar en sinergias con instituciones privadas. Por ejemplo, nosotros ahí mencionamos que la universidad donde nosotros estudiamos, la Universidad de Montevideo, tiene una materia que es pasantía social, que bueno, es básicamente una materia, o sea, tenés que hacer una pasantía relacionado a lo que estudiaste que tenga impacto social. Entonces, habría que configurar de cierta manera de hacer una pasantía social hacia, puede ser del estilo home visiting y que más instituciones se metan en esto. Mateo, te hago una consulta. Eh, Lógicamente, es más que evidente que yo no leí su trabajo, ¿tá? Pero no creo que los otros entrevistadores lo hayan leído tampoco, porque bueno, se ha perdido un poco la cultura de la lectura. Y en parte, esta oportunidad que nos dieron a nosotros de poder entrevistarlos era para transformar el material que escribieron ustedes en un contenido audiovisual y que de repente personas que no tienen ganas de leer tengan una idea de qué es lo que plantearon ustedes. La pregunta que les quería hacer es, ¿hay una discriminación entre niños pobres, marginales y niños pobres? Digo, porque no creo que uno de cada 3 niños en Uruguay sean marginales, imagino. Y yo entiendo, y esto ha sido siempre una discusión, y creo que Hayek lo menciona, no en sus primeros libros, sino en sus obras más hacia el final, cuando se transformó en socialdemócrata el hombre, que salir de 0 es mucho más difícil que salir de 1 si medimos ser pobre 0 y ser rico 10, ¿no? O sea, se discriminan estos planes. ¿Es más necesaria la institucionalización de los niños marginales porque el ambiente de la casa es extremadamente tóxico? Véase, padre delincuente y drogadicto, madre drogadicta y delincuente, etcétera, etcétera. ¿Es más necesaria la institucionalidad de sustraerlo de la casa? Porque digo, está bien, el home visiting me suena lindo, pero yo no sé quién quiere ir a meterse allá a un asentamiento, a una casa que de repente está fumando pipa ahí al lado, ¿entendés? O que salís y te roban, no sé. A eso es lo que quería saber, si hay una discriminación entre pobreza marginal o pobreza extrema, llamémosle, y, y bueno, y pobreza que nada, Uruguay es una locura, pero en Uruguay sos pobre trabajando, ¿no? No es poca cosa. Capaz que yo tomo la palabra y hago un comentario breve, esto es importante. Justo acá en los programas que está mencionando Mateo, creo que son como, en total son como 6. Es importante entender que todos estos programas los hablamos en el contexto, si justo ahí estás mostrando el Estatuto del Trabajo, arriba, o en donde están todos estos programas, está en un apartado, en una parte que se llama Mayor Autonomía de los Centros de Educación y Cuidados. Todos estos programas los pensamos para centros educativos y de cuidados más autónomos. Esto es importante, que la autonomía y responsabilidad de los centros educativos en el Uruguay es pésima. O sea, comparado con otros centros en el mundo, es pésimo. Estamos en último lugar en un conjunto que son como 80 países. O sea, los centros A qué te no toman, referís, a qué te referís con autonomía, eh, Santi? no, no toman decisiones, o sea, las decisiones importantes no pasan por los centros educativos propios, sino que está todo el tema de la parte burocrática y todo eso, que bueno, entonces, en ese caso, el poderles dar más herramientas a estos centros para que ellos tomen las propias iniciativas, ¿no? Y tomen los propios programas. Nosotros hablamos de la universalización de los CAIF y eso, o hablamos de una especie de simplificación del sistema, pero también nosotros decimos, pero tenemos que avanzar, que no sean todos los mismos, sino que cada centro sea autónomo y pueda responder a las propias realidades que se enfrentan. Y acaba con esto tu pregunta, esto de las distintos grados de pobreza. Todas las situaciones de vulnerabilidad social son distintas. Y en la medida en la cual, o sea, de qué forma los centros van a poder responder a cada una de esas situaciones, y bueno, es propia de cada centro. Entonces nosotros criticamos a las políticas centralizadas porque uno desde arriba, un burócrata, no puede decir, los centros tienen que aplicar tal política o tal medida, porque capaz que, por ejemplo, si se promueve la política X, capaz que el centro A le conviene la de política X, pero capaz que el centro Y no, capaz que el centro B, perdón, el centro B capaz que le conviene otra política que responde a otra situación, a otra realidad. No, Entonces, no hay ningún mecanismo o sea, no tienen margen de maniobra, no tienen cintura y no tienen ningún incentivo para competir y dar un mejor servicio.
entonces, lo que me estás diciendo. Bueno, tienen poca margen de acción. Margen tienen, pero comparado al mundo no. Se puede avanzar mucho más. Siempre se puede avanzar en ese sentido, en tener mayor autonomía, mayor libertad de acción para poder responder a cada contexto personal. Porque, digo, es lo que yo te decía, hay situaciones de vulnerabilidad y pobreza que son más críticas y son más jodidas, por decirlo de una forma, y hay otras que no. Entonces, bueno. Y en ese caso, el tema de los incentivos, hay otra propuesta que nosotros, aparte de que los centros sean más autónomos, descentralizados, todo lo que es el sistema general, y obviamente, nada, que sean cada más independientes, hablamos lo del tema del sistema de vouchers, ¿no? Esto Ah, de, eso, o sea que te eh, iba a preguntar exactamente eso, porque mi ley se gastó y que bueno, que hay que dejar de subvencionar a la oferta, que hay que subvencionar a la demanda, que si bien es inefectivo, es menos inefectivo que lo inefectivo que es subvencionar la oferta. Contame eso. claro. No, a ver, hay distintas posturas en cuanto al sistema de vouchers. Digo, nosotros comentamos que hay varios ejemplos de sistema de vouchers, todos son distintos, todos funcionan según el contexto, pero la concepción central del sistema de vouchers simplemente es eso. En vez de darle el presupuesto a los centros educativos, se los damos a las familias y esas familias van y los gastan en estos centros. Y como en realidad la transferencia no es monetaria, o sea, digo, no es que te dan plata, sino en ese caso uno puede decir, no lo gasto en educación, lo gasto en otra cosa, están como obligados a gastarlo solamente en educación, porque los vouchers solo se pueden utilizar en educación. Entonces es como un incentivo a estas familias a poder escolarizar a los hijos y que bueno, que mejoren en cuanto a la educación. Que los Pero claro, vouchers no sean físicos, recuerden, porque los uruguayos somos expertos en recibir bienes que no están dedicados para una cosa y utilizarlos para otra. Te venden drogas con tickets de alimentación, recuerden. sí, sí, sí. No pueden Pero ser, no puede ser papelitos. no, 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 no. Bueno, hoy en día, Cuotas con todo lo adjudicadas, que es la, digitales, la, con la cédula. sí, no, Hay que todo hoy en día minimizar con las todo lo que es la consecuencias. innovación tecnológica, obvio que sí. Investigaron un poco, ahora mencionaste el tema, pero lo scrolleé entre sistema de vouchers y lo que veníamos hablando. ¿Qué sistema se puede llegar a implementar para que las empresas tengan algún beneficio de invertir en centros educativos privados que se dediquen a mejorar la calidad de vida de niños pobres en Uruguay? O sea, que algún beneficio fiscal, ¿qué es lo que ensayaron? Si vos querés arrancar o... Si querés vos, dale, decime. No, en principio, a ver, hoy en día, por ejemplo, sobre eso están los centros siempre. De nosotros, cuando hablamos de la universalización del sistema así de cuidados, hablamos de la universalización de los CAIF, pero además nosotros dar un paso más que solo eso, que poder llegar a una forma que mezcle lo mejor de CAIF y lo mejor de nosotros siempre, ¿no? Esto que sea no solo iniciativa de las organizaciones de la civil, ¿no? O sea, de sector privado, sino también el tema de las empresas en sí, ¿no? Entonces, estas sinergias entre los centros de cuidados y las empresas. ¿Y qué incentivos? Y bueno, en parte, los padres de estos hijos son potenciales empleados de las empresas. Entonces, bueno, si nosotros, y piensa que los padres, bueno, aquellos padres más responsables, digo, velan por el bienestar de sus hijos y y en su tiempo escaso lo que tienen que hacer es, bueno, dedicarse o a trabajar o a cuidar a los hijos. Y entonces esta estructura de los centros siempre lo que busca es, en ese caso, lograr compaginar la vida laboral con la parte de cuidados. Entonces, en ese sentido, avanzar, como agarrar los aspectos positivos de los centros siempre y mezclarlos con los centros CAIF, que son mucho más eficientes que otros sistemas, es un avance. Pero después en el tema de la autonomía de los centros y todo eso, bueno, específicamente cuál sea el programa que quieran implementar, eh, será propio del programa. Pero en ese sentido, y sí que hay incentivos a empresas a poder invertir. Bueno, nosotros hablamos de que se puede avanzar en el tema de todo lo que es el apoyo fiscal o el tema de, bueno, eso ya se hace, pero extenderlo en su sentido para tener un incentivo a invertir en estas cosas. Pero también hay o pueden llegar a haber algunos incentivos propios de las empresas a poder invertir
al final lo que están invirtiendo es en capital humano, entonces tienen como un incentivo a participar en este proceso de la conquista de la pobreza infantil. Eh, acá vi que tienen un gráfico, un gráfico no, una imagen de cuáles serían las distintas etapas y cuál es el objetivo final, que obviamente que los liberales que estén viendo este episodio, todos coincidimos en que lo mejor es que este tipo de centros sean gestionados por privados y con capital privado. Claro. Conociendo el track record de la sociedad uruguaya y de Uruguay, ¿se plantearon que reforzando este tipo de centro se haga más infactible transicionar hacia los centros privados? ¿Se hicieron? Bueno, Porque en viste principio que todo lo que es el Estado crece, ¿no? El Leviatán crece. Y a medida que va tomando competencias, le cuesta mucho retirarse de esos lugares. bueno, ahí apuntamos obviamente a, por parte del Estado, todo lo que sea por su propia cuenta, alejarse en sentido de, bueno, o sea, avanzar en lo que es la desregulación y todo eso. Pero después nosotros el sistema o las distintas etapas, así como en el gráfico en el gráfico que está mostrando, en principio, el lograr centros más independientes, más autónomos, cada uno con programas particulares para distintas realidades, pero por otro lado, con el tema del sistema de vouchers, lo que estamos haciendo es como formar una especie de mercado, en este sentido de vos tenés, por un lado, la oferta, todos los centros heterogéneos, distintos, cada uno con su programa personal, y por otro lado tenés las familias con los vouchers, que en principio lo que hace es buscar a ver a qué centro más le conviene. Obviamente, un comentario que todas estas fases no son de un día para otro, sino que son cosas que se tienen que hacer de manera progresiva. Entonces, esto es importante, que esto no es algo que se puede hacer de un día para otro, el año que viene ya sale y ya está, sino que es algo que se tiene que ir haciendo etapa por etapa y bueno, y así dando paso a paso hasta llegar a lo que es el objetivo final, en este sentido de que nosotros concebimos de que, por un lado, el sistema de vouchers está pensado para que conforme las familias progresen, dejen de depender menos de los propios vouchers, ¿no? De ese sentido, por un lado tenés a las familias que progresan y cada vez tenés menos demandantes de estos servicios porque las familias van progresando y para eso lo importante es el crecimiento económico, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, todo esto es imposible si antes no tenemos las instituciones y las herramientas básicas para poder desarrollarnos como país. Y de ahí hay que achicar el Estado, hay que desregular, hay que abrir la economía, ¿no? Hay que tener la economía mucho más dinámica. Eso base. Y después esto es como un complemento. No se puede hacer esto sin lo primero. Y entonces, claro, en la medida en la cual las familias vayan progresando, van a haber menos demandantes en este mercado simulado. Pero los centros que son más autónomos también van a tener mayor libertad para innovar. Entonces ahí, nosotros, bueno, justo una de las propuestas que tenemos es, llegado el momento, los centros pueden tener como la opción de privatizarse y decir, no dependo más de la recepción de vouchers, sino que empiezo a depender, bueno, o que las familias me paguen cuotas educativas o mismo donaciones, ¿no? También la caridad es fundamental, pero no de forma indirecta del presupuesto nacional. Entonces, en ese sentido, como que vemos que progresivamente, obviamente progresivamente, pero con una mirada en el largo plazo, todo el sistema de educación y de cuidados en estos contextos de pobreza y vulnerabilidad se terminaría privatizando en ese sentido, o depender muchísimo menos del Estado, al mínimo sería en ese sentido. Sí, acá, perdón, quiero complementar con lo que decía Santi, que el sistema vouchers nosotros inicialmente lo pensamos en contextos de vulnerabilidad, porque lo que hay que ver, y esto lo que ya mencioné, es cómo revertir ese gran problema que hay de egreso bajo en lugares de nivel socioeconómico bajo. Porque ¿eso qué significa? Y bueno, significa que van a tener menos nivel educativo, entonces menos posibilidades de luego poder progresar, de ser más productivos, de tener más ingreso. Eh, entonces, también en línea con la autonomía de los centros educativos, que los mismos centros hagan programas que se adapten mejor a esa realidad, a ese contexto. Y los vouchers, el fondo también, es que, bueno, las escuelas compitan entre ellas
entonces aumenta la calidad educativa, y entonces, bueno, que aumente la calidad educativa, básicamente salen mejor los alumnos, ¿no? Y otro tema que también me parece muy interesante mencionar es que con este sistema de vouchers, yo por lo menos creo que va a mejorar también el tema de los profesores taxi que hay en Uruguay, que trabajan en varios centros, que tenés un alto grado de profesores part-time en un lugar. Y si vos lo comparás con la región y con la OCDE, los profesores part-time eh, son pocos, son pocos. O sea, están más full-time. Por ejemplo, hay una tabla que yo hice que era part-time con certificación. Uruguay, el 72% de los profesores está part-time. Estos son datos que salen de la prueba PISA, cuestionario escuela. Y en la OCDE es un 8%. Y si vos ves full-time, vos agregás a los full-time con certificación, con licenciatura, bueno, con máster, etcétera, en la OCDE son más del 70%, o sea, más del 70% de los docentes están en las escuelas. Y eso que significa que conocen mejor a los alumnos, que mejoran también eso de su asistencia a las clases. O sea, realmente tiene todo un montón de beneficios que hay que ir hacia ese sistema, que estamos errándole muy feo. Sí, sí. ¿Sabes que hace relativamente poco salió una noticia acá en Maldonado, en la barra, de, de una queja maestros, no, de padres de una escuela que estaban quejando de una maestra que no asistía? Mm. Bueno, resulta que la maestra no asistía porque estaba teniendo actividad política, y no viene al caso porque es la misma junta departamental en la que yo trabajo, pero estaba poniendo por delante asistir como suplente a la junta departamental en vez de ir a cumplir por lo que sí le están pagando, que es por trabajar como maestra. Y ahora me voy un anecdotario a una experiencia personal. Yo fui a colegio de monjas, colegio Santander, acá, y yo todos los años tenía la misma maestra. Y le tenía amor, respeto y temor. Las tres cosas al mismo tiempo y en paralelo. O sea, estaba mi mamá, estaba la maestra y después estaba mi padrastro. Esos eran los escalafones de autoridad en mi vida. Y, y realmente, digo, me mandaban a hacer los deberes. Era como que me lo estaba mandando a hacer mi madre. Si vos a mí me cambiás, que yo era bastante rebelde y lo sigo siendo, a vos me cambiás, me ponés un mes a uno, otro mes a otro. Este loco, ¿qué me va a venir a decir? Que haga esto bien, que haga esto mal. Yo creo que la disciplina en, en los jóvenes es tan importante como la enseñanza. Y vos no podés exigir disciplina a alguien no te puede aplicar disciplina a alguien que no te puede castigar, porque está prácticamente vedado el castigo. Y no hablo solo del físico, estoy hablando del castigo en general. Me hicieron escribir una palabrota que dije en clase, la escribí 1000 veces en el pizarrón, no debo decir tal cosa, ¿no? Eso es un mecanismo de tortura medieval, pero me lo aplicaron. Y eso ya está descartado. Entonces, entre que no lo respetás, no lo conocés, no te aplican disciplina y empezás a acumular elementos que no tienen nada que ver con el nivel de educación que te están dando, se empieza a complicar la mano. Y en los liceos creo que también pasa un poco lo mismo. Vos arrancás física en primer año del liceo y tenés 3 meses un profesor, después un mes un suplente, después un mes que se falta toda clase. Eso yo creo que sí, es un gran detrimento a la calidad educativa. Ahora, cuando nos comparamos con países del mundo, tenemos otro problema. Y esto, hay un autor, que no sé si lo conocen, es un periodista de CNN, un banana, Andrés Oppenheimer, que escribió Sí. dos libros interesantes. Uno se llama Cuentos Chinos y el otro se llama Basta Historia. Si quitas el factor ideológico que él tiene y toda la zaraza y te ceñís por los datos que él menciona, los países civilizados del primer mundo, los mejores son profesores. En el Uruguay los peores son profesores. Los mejores no quieren saber nada con el sistema educativo porque vivís como pobres. Porque ganás lo mismo que gana cualquier persona con un trabajo de manualidades. No hay incentivos para que vayan los mejores tampoco a dar clase, ni a que se ultra especialicen en dar clase. Es multifactorial, es decir, tenemos profesores taxi, como le dicen ustedes, maestros taxi, no tenemos a los mejores en el rubro. Es complicado. Cuando te metes en esta maraña de cosas, decís, bueno, vamos a hacerlo pelota, Uruguay, arrancamos de cero, porque realmente está realmente complicado. ¿Y qué es lo que está pasando? Las clases medias altas
se están yendo del sistema público por completo, lo abandonaron por completo, se están yendo a lo privado. Y están empezando a aparecer más y más instituciones privadas de enseñanza. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿quiénes quedan atrás? Bueno, mirá, el 33% de los niños están quedando atrás porque no tienen cómo pagar enseñanza privada. Y ahí está el problema. Si las familias más pobres son las únicas que se están reproduciendo, porque el índice de crecimiento poblacional uruguayo es de 1,45, es decir, nos estamos extinguiendo. Ese crecimiento poblacional lo tenemos en los estratos más bajos de la sociedad. Los estratos más bajos de la sociedad no conocen a sus profesores, no los respetan, no tienen disciplina, no van a clase, abandonan en el liceo. Está complicada la mano, hay que hacer algo. Por eso me parece muy interesante el trabajo que hicieron y merecido que hayan ganado el premio, porque se nota que es un gran trabajo. Chicos, ¿quieren salir de este tema y seguir por otro? Porque le quedan temas en el trabajo, tienen para elegir. Elijan ustedes y seguimos. Sí, Como vos quieras. Lo que quieran. O bueno, no sé si Mate quería aportar algo más. Sí, en realidad esto creo que ya hemos sido bastante explicativos, claro, y coincidimos bastante. Lo que sí quiero ahora, capaz que cambiando de tema, es tema de vivienda. ¿Página? Sí. ¿Página? Página de 43 en adelante. Lo siguiente, creo que es exactamente ahí va. Bueno, a ver, tema de vivienda es también muy crítico. También nosotros mencionamos que está ahora el plan quinquenal del gobierno enfocado en primera infancia. Eso, bueno, lo vemos, por lo menos yo lo veo como una buena señal, enfocado en primera infancia, porque de ahí, o sea, es importante mirar al niño, porque ahí realmente va a ayudar con todo lo que es la pobreza intergeneracional, básicamente, que tenga mejores condiciones el niño, o sea, que sus padres. Y también nosotros hablamos de una serie de iniciativas que tienen que potenciarse aún más, que una es Piso Digno, que bueno, es una solución de emergencia habitacional, o sea, básicamente lo que se hace es ponerle un mejor piso a hogares que están en mucha precariedad, y eso te ayuda muchísimo para hogares con niños porque se enferman menos básicamente, entonces, digamos, asisten más o se baja ese riesgo de que asistan menos a los centros educativos. Y bueno, eso es un gran trabajo que están haciendo, que lo hizo Pablo Bartol, esta iniciativa. Ya están en 107 asentamientos de los 344 en Montevideo, es un gran número. También luego hablamos de la iniciativa de Rancho Cero, que está hecho por el Gordo Verde, y este otro que ahora no me sale, ¿cómo era, Santi? Bueno, En Sireneos. ese, Sireneos. Sí, bueno, esos son ya más soluciones de emergencia habitacional de manera definitiva. O sea, ahí se le da un container, pero es en forma de comodato. O sea, no es que tipo se le regala. Entonces vos realmente tenés que laburártela para salir de esa. Y, o sea, vos te dan ese hogar, esa vivienda, pero no es que es tuyo. O sea, vos una vez que salgas de la pobreza, se lo das a otro hogar que sí lo precisa. Y bueno, eso lo vemos como gran medida. Creo que habría que ir hacia un sistema de más exoneraciones que sostienen. Esto también lo comentaba Gordo el Gordo Verde en una entrevista en Perspectiva, que los tipos pagan IVA para los containers que llevan a los hogares y es como que están pagando impuestos para ayudar. O sea, Deberían poder deducirlo de sus propias empresas, lo que gasten en. A ver, eso se los pregunté hoy, se los vuelvo a preguntar, si fue alguno de los ejes que manejaron en las distintas propuestas. En Estados Unidos, si vos querés donar plata a una universidad o a un centro educativo, el 80% de lo que donaste lo deducís de tus impuestos. No el 100, el 80. Pero vos te ponés a mirar el sistema tributario de ellos. Si tenés pérdida, la deducís. Si donás, lo deducís. Si gastás para invertir, para reinvertir en tu propiedad, lo deducís también. Y lógico, los ricos hacen caridad social, donan para los colegios a los que van sus hijos, o sea, pagan la matrícula y además donan, y eso termina beneficiando a gente que no tiene ni para pagar la matrícula porque de ahí salen las becas, en definitiva. Y claro, les dan beneficios fiscales. En Uruguay no tenés ningún beneficio fiscal, de ningún color ni tipo. O sea, sí debe haber alguno, no los conozco.
Pero el sistema no está Sí, creo armado. que alguno hay, alguno Sí, debe haber, pero pero no está armado el sistema para que la gente quiera hacer caridad. El sistema está armado para que el Estado te come la mitad de tus ingresos y hace lo que se le canta al orto con ellos. No hay discrecionalidad privada con tu recurso. Entonces, cuando le decía a un uruguayo, che, ¿por qué no haces caridad? Loco, y si me sacan la mitad, que hagan caridad con lo que me sacaron, te dicen. Yo creo que viene en parte por ahí, además, ¿no? creo que este lado del tema del IVA es importante, que el tema impositivo sea, no solo el tema impositivo, sino que el tema de regulación sea una traba para la iniciativa privada. Esto en Desayunos Informales nos preguntaron más de una vez, y esto de que qué pasa cuando el sector privado no llega, que va el Estado. No, funciona exactamente al revés. O sea, el sector privado no llega porque en el medio está el Estado. O sea, con esto de que para hacer caridad tenés que pagar impuestos, para tener que hacer sé, cualquier actividad hay una regulación, hay una norma y al final del día estoy perdiendo más plata al pedo en temas impositivos y temas regulatorios que en la ayuda que realmente quiero dar. No solo en tema de ayuda, sí, en tema de estas iniciativas, sino que quien abre una empresa, quien tiene un negocio, en cualquier accionar privado, el Estado está en el medio diciéndote, me tenés que pagar impuestos, tenés que cumplir con tal normativa. Y bueno, yo justo tengo hace ya como varios meses una columna en Empresas y Negocios que se llama Desregulación, barreras y oportunidades para el crecimiento. Está citado en el trabajo. Esa columna yo hablo, enfoque en todo lo que es la regulación, los problemas de la regulación y todo eso. Y al final del día es eso, o sea, no es que no es que el sector privado no tenga los incentivos para llegar a los más vulnerables. Al final no pueden llegar porque en el medio está el Estado. Pero hay dos cosas. Primero es si puede y si quiere. Primero del todo es el tema de poder. Ahí está todo el tema del teorema de la imposibilidad del socialismo y esto de que una cosa es la gestión empresarial y otra cosa es la gestión burocrática. O sea, si el sector privado no llega, el Estado menos va a llegar. O sea, eso primero. El Estado funciona más ineficiente que el sector privado, entonces si el sector privado no llega, no esperes que el Estado llegue. Y lo otro es el querer. Porque uno piensa que el burócrata, el político es lo más buena onda, pero acá el burócrata, ¿no? El que está en el estado propio, que es buena onda, es benevolente, y al final del día, esto es una de las cosas importantes que nos dice la escuela de la elección pública, pero además también la escuela austríaca. Todo ser humano al final se rige por lo mismo, tiene sus propios fines y bueno, y los valora, y lo que va a hacer es cumplir esos. Que tanto después, bueno, como uno se relaciona en sociedad, eso está obviamente es para otro tema, pero el punto es, y uno puede esperar que el político funcione distinto de cómo funciona una persona que no es política. O sea, todos los seres humanos se mueven por los mismos principios económicos y por o sea, algo es la acción humana, y la acción humana, los principios de la acción humana son generales para todas las personas. Y en ese caso, nosotros comentamos de que, bueno, el sector público es mucho más propenso a corrupción, a coimas, a hacer como es populismo, y al final del día, y bueno, que verdaderamente la termina pagando es el ser humano de a pie, todo este sistema que, bueno, todo lo que es el sistema de la depredación todo lo que es la depresión del Estado en sí. El punto es que, bueno, yendo entonces con esto de nuevo al tema de. Todo esto partió solo porque hablamos de que para ciertas iniciativas hay que pagar IVA y hay que cumplir cierta norma. Al final del día, uno no puede esperar que el Estado, y esto es algunas cosas que más este, creo que lo dijimos tanto en la reseña como en el discurso de la premiación, y que, bueno, justo una nota en Búsqueda, creo que hablaban de que esto fue algo personal, de que hoy en día hay como una visión colectivista, de decir que es la sociedad lo que tiene que resolver, y al final lo que termina haciendo es darle herramientas al Estado para hacer más cosas, y al final no terminan funcionando. Nosotros al final lo que terminamos diciendo, y esto es una como de las conclusiones o de las cosas que tenemos que remarcar, no sé de conclusión, pero de las cosas que tenemos que remarcar es, no podemos esperar a que el Estado haga todo por nosotros, sino que nosotros tenemos que, sabiendo que el Estado funciona peor que el sector privado, y al final del día los incentivos no son distintos o son peores los incentivos del sector público que del sector privado, nosotros no podemos
digamos, no podemos depender únicamente del asistencialismo y tenemos que avanzar en otro camino, ¿no? En el camino que sea el camino del crecimiento, el camino de la iniciativa privada y esto al final del día es como lo de esta enseñanza de a un hombre darle un pescado cada día y tal, si le das un día, lo alimentas un día, pero si le enseñas a pescar, vas a ir adelante. Bueno, al final del día es eso, o sea, el asistencialismo, así, transferencias y subsidios, aparte de que nosotros dedicamos en el trabajo toda una parte a hablar sobre esto, todo el tema de los subsidios y transferencias y por qué no funcionan, al final del día es eso, o sea, ya es incluso más digno el tema, las propuestas que nosotros decimos y la iniciativa privada y el enfocarnos más en la formación del capital humano y el día de mañana que los chicos que hoy son pobres puedan tener un mejor estilo de vida y que los hijos de los que hoy son pobres estén en una mejor situación. Si nosotros le damos subsidios todos los días, al final del día no progresan, al revés, es como que se quedan en la cortita. O sea, el sistema actual así de transferencias y subsidios no da los incentivos correctos a progresar. Entonces nosotros lo decimos, tipo, ya está. En cierto sentido, las políticas así de darle plata y ya está, están agotadas. O sea, hay que ir hacia otras herramientas que no sea simplemente darle subsidios, darle transferencias, sino que hay que cambiar cómo funciona la cosa. Mateo, ¿alguna, Bueno, alguna sí. reflexión? También, y además de que hay que cambiar un poco el sistema, tiene toda una complejidad, avanzar mucho más hacia un asistencialismo. Primero porque fiscalmente estás mal. Les cruzo los números, ahora se están empeorando un poquito, 4,7 creo que salió el último dato. Y siendo El déficit. optimista, el déficit fiscal a final del quinquenio sería 2,5, 2,7 si crecemos al 2,4 como piensa O'Donnell, básicamente siendo optimista. Los últimos 10 años crecimos en Eh, promedio al 1% anual. 1% con ¿Por qué suerte. iríamos a crecer un 150% más este año? eh, Nada, magia, sí. magia. y, Nada, que hizo y además, la macumba que hicieron en presidencia era para eso. No, bueno, no, y Sí, no, además, la ceremonia eh, umbandista, no sé si la vieron hace unos meses. sí, sí, nos fue de la Secretaría de Derechos Humanos, algo de eso, No ¿no? sé. Sí, sí, todo. Ah, no quiero ponerme atrás. Che, chicos, Es les hago una consulta. un capítulo aparte todo eso. Sí. Les hago una consulta, enganchando un poquito el penúltimo tema previo a las conclusiones del Dale. artículo que escribieron. Y es respecto a estos planes que hay de parte del gobierno central de eliminar los asentamientos. Porque los asentamientos realmente son un problema, ¿no? El primer problema es que se permitieron. por eso existen. ¿No? Porque en realidad los asentamientos no son un subproducto de la pobreza, son un subproducto de que en el Uruguay la propiedad privada no se respeta. ¿Tá? Pero volviendo al tema de los asentamientos. A mí me da la impresión de que en Uruguay, por cada asentamiento que realojás, te aparecen dos nuevos. Esa es la Bueno, impresión que me da a mí. Entonces, eh, no deberíamos dejar de pensar en regalarle casa a la gente y hacer, no sé, planes de comodato. Tomá, esta casa es por 10 años. Y con responsabilidad, digo, si la destruís, porque la mayoría de las casas que se le otorgan a los que están asentados se transforman en bocas, las hacen mierda, y regalan parte de la vivienda como para hacer las beneficio. venden, las venden. Debería ser un delito penal venderla, no sé. Digo, no puede ser, te regalan una casa. Yo pago alquiler, que me regalen una casa a mí, a ver qué pasa, ¿no? Pero a lo que voy. ¿Está mal pensado esto de regalarle casa a los que están asentados? Porque supuestamente la lógica siempre es por los niños, ¿no? Siempre te lo dicen, no, mirá, en realidad no es que le estamos dando a doña María la pipera y a don Juan el chorro que tiene 20 antecedentes. No, lo que pasa es que tienen 7 hijos y no queremos que esos 7 hijos vivan su infancia y el momento en el cual tienen el cerebro más elástico y se van a transformar en el futuro de nuestra sociedad en esa situación tan precaria. Sí, está bien, yo te lo entiendo. Pero regalarle la casa es la solución. Yo pienso que la gente se asenta hoy en Uruguay con la expectativa de que le regalen una casa a futuro. Y digo, tengo mis caminatas de político para saber que esto es cierto, ¿no? Porque los que no saben acá en Brújula, soy político y he hecho mis trilladas. La gente tiene la expectativa de que le regalen cosas. Entonces, Sí. En todos los ámbitos, como que
eso del estado del bienestar está en todos los ámbitos, en servicios públicos, servicios de vivienda. A veces como que la gente realmente, no sé, esto es una opinión personal, yo creo que abunda mucho el conformismo y la mediocridad, y es como que realmente a la gente le cuesta creérsela de que vos podés salir de esa. Eso también, Santi, también la otra vez lo comentaba en desayuno, o en cierto sentido como meritocrático, ¿no? En cierta forma meritocrático de, o creétela que vos sos la, la forma de que podés salir de la pobreza. O sea, realmente, como eso decimos, el individuo es el motor principal para que pueda salir de la pobreza. Sí, obviamente con la ayuda de otros, pero realmente uno mismo. Y les hago una consulta. Lógicamente que un trabajo académico como el que hicieron ustedes no puede considerar lo que les voy a preguntar ahora, pero es una pregunta a título personal. ¿Ustedes creen que hay un problema de moralidad que debería... Porque históricamente los lugares más marginales, aquellas familias que atendían a su iglesia o que tenían convicciones en Dios, tienen una tendencia bastante alta a no meterse en droga y a no delinquir y a la mar en coche. Los por qué no me interesan. Estoy hablando de datos duros. Hubo un repliegue gigantesco de la religión y de la moralidad en el Uruguay y en la marginalidad más que en cualquier lado. Es necesario un poco de disciplina moral, llamémosle, en las partes más marginales de la sociedad, porque eso es propio de la sociedad civil, no es del Estado. Religión, moralidad, Dios, no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, un enfoque liberal que decía, qué poco liberal hablar de religión. No, amigo, la religión no tiene nada que ver con el Estado. Y sí impacta a la sociedad. Y sí impacta a los hogares marginales. De hecho, los adictos que se recuperan, marginales, todos se recuperan en NA. Y no sé si alguien acá fue a NA, pero al final de la sesión te has agarrado la mano diciendo alabaré, o sea, no es joda esto. Entonces, falta un poco de moralidad. Y bueno, el vallismo quería aplicar moralidad institucional con el Código Civil, con ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba, los principios civiles, no sé qué cosa, Sí, había sí, algo una así, idea de sí. algo de eso, pero no sé obviamente que esto no lo deben haber considerado en el trabajo, pero es necesario que dar algún incentivo a que las iglesias entren o que haya, no sé, algo. Por ejemplo, deporte. El plan, y acá ya estamos en modo ping-pong, ¿no? Ernesto Talvi en su momento, cuando hizo campaña a la presidencia, una de las propuestas que tenía para combatir la pobreza de los chicos en hogares marginales era la creación de centros de campus en todas las periferias de los departamentos institucionales. Estamos hablando de Liceo Pupilo. Te meten ahí el lunes y te sacan el viernes. Eh, ese tipo de planes, claro, te sustrae completamente de tu entorno. Y no implica regalar una casa a tus padres para que la destrozan, la vendan o lo que sea, ¿no? O sea, ¿se puede deslindar el niño del padre? ¿Es posible o es peor la solución que estoy mencionando ahora? ¿Esto se lo plantearon en algún momento? Yo comentaría algo antes, que es lo primero, el tema de la parte de cultura. Yo creo que en eso también va más en una cuestión más personal, ¿no? O sea, hay familias, y esto yo, habiendo pasado por varias, digo, habiendo participado en varias actividades o incluso en algunos, así, en contextos de vulnerabilidad, hay familias que realmente quieren salir adelante y te dicen que no pueden. Y después hay otras personas que quizás realmente no quieren ser ayudadas. Entonces ahí ya hay una parte más individual hasta cuándo uno puede ayudar. En ese sentido, y esto, bueno, justo nuestro trabajo que se llama La conquista de la pobreza infantil, está inspirado en La conquista de la pobreza, que es un libro de Henry Hazlitt, ¿no? El autor de La economía de una elección, que es uno de los libros así, por lo tanto, todos los que están atrás en liberalismo o en la escuela austríaca, la economía de una elección lo tienen recontra presente. Bueno, este autor comenta de eso mismo, que en su web, ese libro es del 73, pero en el siglo pasado todo lo que era la caridad de la iglesia y todo eso era mucho más efectiva, también, o sea, no solo probablemente porque era una universidad privada, a veces incluso por el tema cultural, o porque habían otros incentivos, o por un poco también lo que es el sentido de pertenencia y todo eso, y estas actividades así, bueno, como las iniciativas privadas en cuanto
al tema de vivienda, pero también en otros ámbitos generales, así, justo hay una iniciativa que se llama Hacienda de Esperanza, que es lo de la rehabilitación de la droga, también tienen todo un componente cultural, por el sentido, al final es el sentido de pertenencia, ¿no? Y la búsqueda del sentido. Entonces, hay una parte cultural que, bueno, ahí está, puede ser religioso, puede no ser religioso, pero en ese sentido es una forma que tiene la persona para poder apegarse a ese programa y decir, yo voy a salir adelante. Entonces, en ese sentido, también, obviamente, nuestro trabajo es más como para el accionar público, o sea, para el tema de de políticas públicas. De decir, y bueno, y al fin del día, lo que nosotros tenemos que hacer es, con crecimiento económico, darles mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Si, esto hay un, Luis Romero, que tiene un podcast en Spotify que se llama La Batalla de las Ideas, algo así. Hay una frase que yo la tengo anotada que dice: no hay mejor combate de la pobreza que un buen sueldo, un buen trabajo y que varias personas de una familia tengan la oportunidad de estar empleadas a la vez. Con eso no hay pobreza que se resista. Entonces, en ese sentido, el Estado lo que tiene que hacer en ese sentido, es el más básico, el laissez-faire, ¿no? Dejar de hacer. Que hayan, o sea, tenemos que garantizar que hayan oportunidades de trabajo, que esas oportunidades de trabajo sean rentables, que hayan incentivos a progresar, ¿no? O sea, que las personas puedan salir al mercado de trabajo y decir, mira, puedo conseguir un buen sueldo, un buen trabajo, y los niños obviamente que van progresando y no consideren que la educación que recibieron al final del día no sirve para nada, porque eso también es una parte de el por qué llegada al liceo la gente se baja, y es porque en realidad el retorno a la educación de estar en tercero de liceo no es mucho más distinto que estar en sexto de liceo. Entonces, Re- si nosotros en ese sentido, en el caso del sector público, lo que tiene que hacer es dejar de hacer al sector privado. Y ahí está toda la parte del crecimiento. Y después, bueno, todos los otros que al final del día se terminan basando en eso. Pero la parte meritocrática va por ese lado, por el hecho de que hayan incentivos de las personas a comprometerse con este proceso de conquistar la pobreza y que el día de mañana vean como una luz al final del camino y digan, mira, yo acá tengo una salida, ¿no? Y capaz que hoy en día es con el quien arranca, capaz que no la ve o ve que no tiene esperanza, pero si se mete, en ese sentido, lo que tienen, el accionar de la iglesia, de grupos religiosos o así, en este estilo, el sentido de pertenencia y cambiarle como la mentalidad de la persona, pero eso es más como personal, no es que, digo, nuestro trabajo obviamente va por otro lado. en algún momento analizaron el factor trabajo infantil respecto al impacto que tienen sobre todo en Polémica, los... polémica. No, 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 acá pero esto es brújula libertaria, papá, acá puedes hablarlo tranquilo, no, no lo mira tanta gente como para que te lo vayan a recriminar, no te lo van a clipear. Yo he dicho un montón de disparates, pero arranco yo con el pelotazo y después me lo contesté. Mi tesis es la siguiente. Vas al liceo, te enseñan matemáticas, física, química, la mar en coche, llegás a tu casa, no tenés para comer, es un quilombo. Bien. Y vos tenés que ir al liceo sí o sí. Tenés 15 años. Mi mamá laburaba con 15 años. Mi tía laburaba con 15 años. Y de hecho, toda la gente que conozco de 50, 45 años, le preguntás si a esa edad ya estaban trabajando todos. Parecía que arrancaron a trabajar a los 8 años. Siempre se exagera un poco como el cuento de cómo ibas a la escuela, abuelo, ¿viste? Que tenía que pasar por una montaña, habían ventiscas y todo. Siempre se exagera un poco. Pero lo que yo quiero ir, eh, el derecho laboral y el Estado no se está entrometiendo en algo tan básico y fundamental como que una persona que quiere aprender a ser carpintero no tiene que aprender física cuántica en tercero de liceo y que de repente tener 3 años de una experiencia laboral con el carpintero de la esquina y ganándose un dinerito menos que un salario mínimo, porque no vale pagarle un salario mínimo a una persona que no tiene las competencias mínimas, ¿viste? Ese es el problema de los salarios mínimos, que empobrecen, no enriquecen. Eh, no estaría bueno que haya más flexibilidad para el trabajo adolescente, no infantil, adolescente. Sí. Bueno, eso lo comentamos en el trabajo de que, bueno, hay que ir a un sistema que el estudiante no deje de aprender, pero también trabaje. Eso de la formación dual, y que hay mucha evidencia que dice que funciona, que o sea, realmente mejoran las probabilidades de empleo, dependen luego menos del asistencialismo, de programas sociales. Entonces sí, creo que tiene que haber una mayor sinergia entre las empresas y los institutos, pero
eso puede ser posible si hay mayores autonomías también, ¿no? O sea, si el Estado se deja meter un poco en el medio, eso sí, o sea, como decía, repito, el estudiante no deja de aprender y en el centro educativo y además también aprende en el trabajo y además tiene un ingreso. Sí. Vos sabés que tengo un par de amigos que tienen empresa y todos son contestes en una cosa. Cuando te llega un currículum de un pibe de 19 años, lo primero que pensás, este loco no se sabe, pero ni limpiar el culo. Ahora, si en el currículum, en experiencia laboral, dice que de los 16 hasta los 18 laburó en McDonald's, lo contratan en el momento. Y no porque terminó el liceo, no porque puso que sabe usar Microsoft Word y porque habla inglés. No, no, porque estuvo 2 años laburando en McDonald's con un régimen militar y sabe seguir órdenes. Y sabiendo seguir órdenes, él lo puede entrenar para este trabajo. Y a otro pendejo de 19 años no se las juega a contratarlo. Y me lo han dicho más de uno eso, ¿eh? Sí, eso también, yo creo que sí, la disciplina laboral le ayuda muchísimo. Disciplina en general, ¿no? Bueno, Sí, en general, sí. el que es deportista también tiene disciplina. El deporte es muy importante. ¿Tienen algún plan, pensaron en algún plan para combatir la pobreza que implique más deporte en los barrios? ¿Eso se les cruzó por la cabeza? No, eso no lo incluimos, pero digo, dentro de todo, en la órbita de la iniciativa privada, la creatividad del ser humano es ilimitada. O sea, cualquier iniciativa que permita avanzar en estas cosas es totalmente bienvenida y que obviamente no implique más accionar del sector público, ¿no? Del Estado. Porque ahí Cualquier me, ahí, iniciativa en ahí me este imagino sentido que es. CAIFs que están compitiendo por los vouchers empiezan a armar, no sé, el cuadro de fútbol, de baby fútbol, el cuadro de ¿Y por qué básquetbol. no? O sea, al final del día son autónomos y libres. Cualquier, digo, capaz que si vos tenés dos mismos centros exactamente iguales y uno te ofrece este tipo de cosas, y capaz que los padres del gurí y lo mandan. Y porque dicen, ah, bueno, no sé, está más con ellos, por lo tanto se entrena, hace deporte, pero además forma amigos. Y además se rige la personalidad, ¿no? Y el carácter en ese sentido. Entonces, cualquier iniciativa en ese sentido es bienvenido. Y sobre el tema del trabajo así joven, al final del día, bueno, y uno tiene que ser, al final tiene que ser libre, Dios, quieren ir por ese camino, lo haga. Yo creo que en las sociedades modernas, con el nivel de desarrollo que tenemos, o sea, la pobreza infantil está prácticamente erradicada, pero por manera, ¿cómo es ¿cómo Extremo. decirlo? Espontánea o, digo, es como fuimos progresando como sociedad, ya los niños no necesitaban por qué trabajar, claro, en estos contextos de vulnerabilidad, y bueno, digo, obviamente no es algo que digamos que nosotros no lo proponemos, pero digo, si alguien de 17, 18, bueno, de 18 ya sé, pero de 16, 17, quiere salir a trabajar, y bueno, que lo haga. Pero digo, obviamente no es que nosotros apelemos a, tenemos que promover el trabajo infantil, no, evidentemente no lo hacemos, pero al final del día ahí termina siendo algo más voluntario en ese sentido, que, y bueno, obviamente nosotros apelamos a, digo, ir progresando y en ese sentido todo lo que es el trabajo infantil y eso, Pero o Uruguay, el trabajo Uruguay, juvenil. por estándares estadísticos, Uruguay, ¿es un país de primer mundo o es un país de tercer mundo? No, tercer mundo de cabeza, tercer mundo Bueno, de cabeza. pero entonces, mi punto, mi punto, no podemos querer poner estándares en Uruguay de países de primer mundo cuando no tenemos las condiciones de países de primer mundo. Uruguay creemos que estamos mejor de lo que estamos. Mm. Y tenemos regulaciones y normas, y incentivos y estándares que no tienen pie con culo con la realidad del Uruguay. Y les quiero consultar por qué cierran el trabajo con estos dos datos. Eh, la relación entre pobreza infantil y mortalidad y PBI per cápita. ¿Por qué estas son las dos gráficas que pusieron al final del trabajo? ¿Por qué querían liquidar el trabajo con esto? Al final son datos representativos de que en el mundo la pobreza infantil y viene cayendo. Esos son los datos de UNICEF y de Banco Mundial. Y después está ahí donde dice PIB per cápita. Y bueno, va con el lado de que al final del día lo que necesitamos es crecimiento, ¿no? Y Crecimiento. desarrollo. Es eso, o sea, creo justo, creo que fue Fernando Dotti que habló de nuestro trabajo en uno de sus videos recientes. Y bueno, él decía que al final del día lo que necesitamos es
desarrollarnos, necesitamos un desarrollo más alto. Bueno, en ese caso, Hayek decía que en las sociedades modernas, con un nivel de riqueza suficiente, podríamos hacer algún existencialismo. El punto es, ¿qué nivel de riqueza? El de Uruguay seguro que no. Bueno, y ahí Hazlitt hablaba, nosotros una cosa que nosotros partimos es lo de la paradoja de la beneficencia, ¿no? Esto de decir, bueno, las sociedades ricas tienen recursos para repartir, pero no necesitan porque ya son ricas. Digo, la pobreza en esos países, la incidencia de la pobreza es mucho menor. En cambio, en los países más pobres, donde la situación es más crítica, habría que hacer asistencialismo, pero no hay recursos. Entonces, uno no puede pretender que en Uruguay, que somos un país tercermundista y el nivel de desarrollo es menos de la mitad que primer mundo, no podemos pretender hacer programas al estilo nórdico, ¿no? O sea, y más allá que estos programas en el mundo también fracasan Escuelas el tema públicas fiscal. con 3 maestros, un doctorado, 2 magíster, un maestro está para los que se quedan atrás y viste que son un poco más lentos que la clase. No, ¿te imaginás tener 3 sueldos de $4.000 por aula? Creo que tenemos un sueldo de 50.000 pesos por aula en Uruguay. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no podemos pretender hacer políticas como si fuéramos un país de primer mundo cuando claramente no lo somos, ¿no? Entonces, por eso al final del día lo que nuestro trabajo cierra es, tenemos que priorizar el crecimiento, ¿no? El crecimiento y ahí yo me remonto a mi trabajo de capitalismo y empresarialidad, que esos son los dos motores. Capitalismo, ahorro e inversión y empresarialidad, ¿no? Y ahí obviamente en contexto de libertad. Cuando nosotros logramos garantizar esas cosas, ¿no? Una economía más dinámica, con mejor adecuación regulatoria y con menos peso del Estado, más abierta, bueno, el motor del crecimiento se impulsa. Y a la parte tenemos todas estas propuestas aparte, que son todo lo del sistema de cuidados, mayor descentralización, autonomía, y todo, bueno, todo esto que nosotros hablamos, que al final es, bueno, como complemento a esto, ¿qué podemos hacer para que al final del día la gente en situación de vulnerabilidad no se quede atrás? Chicos, si quieren alguna idea para cerrar, algo que quieran comunicar, lo que sea, y ya nos vamos despidiendo. Mateo, si querés decir algo. No, yo creo que ya hemos hablado mucho. 1 hora, 11 minutos. Nos fuimos largo. Es que da para muy largo. Y da por 1 hora más, pero bueno, yo por ir cerrando porque ya los veo agotados. Yo tengo que seguir grabando. Pero sí, yo vengo de grabar y ahora sigo grabando. Sí, o sea, de vuelta a algo que decía al principio, el principal motor de salir de la pobreza es el crecimiento económico, y encima uno tiene luego más de recursos para poder destinar capaz que la gente que más necesita, ¿sí? Y la forma de llegar a mejores niveles de crecimiento económico es con libertad económica. Eso es, la evidencia internacional lo dice. Así que bueno, en ese sentido, que la gente tiene que tener mejor capital humano, hay que ir hacia una también prioridad muy grande en mejorar el capital humano, porque eso genera la productividad, mayor productividad y por lo tanto mayores ingresos. Y además, en un mundo globalizado, no tenemos que necesariamente depender de la dinámica laboral acá, sino que podemos estar dependiendo de otros países. Eso, o sea. Desregular, bajar impuestos. Sí, totalmente. Eso es lo que gasto público, nosotros, menos gasto de gasto. Dicen que no hay fórmulas mágicas. No, muchachos, la fórmula está, hay que querer hacerla, ¿no? Hay que querer aplicarla. Falta voluntad. Falta voluntad. Bueno, brujuleros, espero que les haya sido de su agrado esta entrevista que les trajimos. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Mateo, por darnos la oportunidad de entrevistarlos. Y bueno, si en alguna otra oportunidad vuelven a ganar un premio, que espero que así lo sea, los traemos. Y si algún día quieren venir ya a panelear, porque están aburridos un domingo y no tienen nada que hacer, están invitados. Un saludo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas